La santidad se efectuó en el momento de la redención, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y nosotros al entregar nuestra vida al Señor, aceptarle como nuestro Salvador, el Señor nos apartó, nos separó, ¿no?, de la esclavitud del pecado, de las tinieblas, y nos trasladó, ¿no?, al reino de su amado. El Señor nos ha santificado, nos ha separado para su gloria, para su honra. Pero también vimos que hay otro proceso también de la santificación que tiene que ver, ¿no?, con nuestra vida cristiana hasta que se dé, ¿no?, el cumplimiento de la promesa que vamos a estar con el Señor, ¿no?, por toda la eternidad. Y en este proceso de la santificación hay etapas en nuestras vidas que nosotros tenemos que considerar para que nosotros vayamos en ese proceso de la santificación, ¿no? La santificación también es algo progresivo, es algo que se tiene que ir dando poco a poco hasta que nosotros obtengamos, ¿no?, la santificación perfecta, la santificación completa, que lo vamos a tener allá en los cielos. Y en relación justamente a este proceso, el Señor Jesús, cuando estuvo a pocas horas ya de entregar su vida por toda la humanidad, Él estuvo orando justamente en el huerto de Getsemaní después de haber cenado con sus discípulos, y Él comenzó a orar a Dios y a clamar por los discípulos, por los que habían quedado y por los que iban a creer también por la palabra de ellos. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el versículo del 17 al versículo 19, y ahí vamos a ver parte, ¿no?, de la oración que el Señor Jesús hizo, ¿no? Todo este capítulo 17 de Juan, vemos ahí la oración que hizo en el huerto de Getsemaní, a pocas horas, ¿no?, de morir en la cruz del Calvario. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 17 al 19, dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí encontramos justamente la petición que Jesucristo está haciendo, ¿no?, a favor de los discípulos, para que sean santificados, no solamente sean preservados del mal, sino también guardados del mal, como se mencionó ahí en el versículo 15, cuando dice que ruego que no lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La petición que Jesús hace al Padre Celestial es que nosotros, el Señor Jesús ruega por nosotros para que seamos santificados en su verdad, porque dice, porque la palabra de Dios es la verdad. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, una de las cosas muy importantes que nos va a santificar, que nos va a proteger, ¿no?, de la impureza, de la maldad de este mundo, es la palabra de Dios, es la verdad que nosotros encontramos en ella, para que nuestras vidas, hermanos, se conduzcan de acuerdo a la verdad de Dios. Hemos dicho que la santificación, hermanos, habla, ¿no?, de la separación del mundo para consagrarlo hacia un propósito por el cual Dios nos llamó. La santificación, hermanos, en otras palabras, es consagración, es dedicación a Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos que el Señor Jesús está hablando de una santificación y que la palabra de verdad es la que nos va a ayudar en este proceso, el Señor, de acuerdo a este pasaje que hemos leído, marca bien definidos los dos propósitos de la vida del ser humano. El ser humano tiene dos propósitos bien definidos. Uno, que ha sido llamado a salvación. Y en este proceso, el hombre decide seguir o no seguir al Señor. Y por ende, sabemos que aquellos que aceptan a Jesús y que siguen a Jesús, tenemos la santificación, tenemos la justificación y tenemos el regalo de la vida eterna. Pero los que no deciden aceptar a Jesús,
sabemos también que la Biblia nos dice que le espera una condenación eterna porque rechazan, ¿no?, al Señor Jesús, quien murió por la humanidad, que murió por ellos. Pero hay otro propósito también, no solamente el propósito de la salvación, sino el propósito también del servicio al Señor. Y ese también tiene dos aspectos muy importantes, tiene dos decisiones que en este caso el Hijo de Dios tiene que tomar, si obedecerle a Dios o no obedecerle al Señor. Obviamente que si nosotros obedecemos a Dios, Dios va a comenzar a obrar en nuestras vidas, Él nos va a santificar y vamos a nosotros estar cada día conformando nuestro corazón al corazón de Dios. Pero también hay otra decisión también que todo hijo de Dios toma, el no obedecerle. Y por ende también la no obediencia también tiene sus consecuencias. Tiene también su castigo de parte de Dios hacia los hijos de Dios cuando no le estamos obedeciendo y no estamos cumpliendo el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Entonces hemos sido llamados a salvación, pero también hemos sido llamados para servirle. Entonces nosotros no podemos perder de vista este propósito que el Señor nos ha dado a nosotros. Y muchos hermanos fallan en el segundo propósito que Dios tiene para nosotros. Porque la mayoría abre su corazón a Jesús, le acepta. Pero cuán difícil es después servirle al Señor. Cuán difícil es obedecerle al Señor. Y esto es lo que justamente por eso que Jesús oraba y clamaba antes de entregar su vida al Señor para que la palabra de Dios santifique sus vidas, hermanos. La gracia de Cristo, hermanos, el amor de Cristo deseaba la santificación, de sus hijos. Por eso dice, Padre, clamaba, santifícalos en tu verdad. Es como que si dijera, ¿no?, que Dios obrara en ellos la obra de santificación, ¿no? Esa obra para que perseveraran, ¿no?, en las buenas obras, para que la luz por el cual ha brillado en nuestros corazones brille también en el mundo. Hermanos, la santidad en la vida del Hijo de Dios es muy importante en este caminar que nos espera hacia la eternidad gloriosa que nos espera. Hermanos, ¿cómo entonces nosotros conseguimos la santificación? ¿Cómo es que nosotros vamos a obtener esa santificación por el cual Jesús oraba y por el cual es el deseo de Dios en la vida del cristiano? Es por la palabra de Dios. Hermanos, conocer la palabra de Dios es conocer los propósitos de Dios, es conocer la voluntad de Dios. Hermanos, por su palabra, Señor, nosotros vamos a encontrar la verdad. Es por su palabra que nosotros aprendemos a consagrar nuestra vida al Señor. ¿Cómo es que nosotros podemos dedicarnos a Él? ¿En qué medida y en qué forma? Por eso, hermanos, nadie debe alejarnos de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y sabemos, el único que está interesado en que nosotros nos alejemos de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, es el diablo. Y muchas personas y aún hijos de Dios están siguiendo su voz y no están dedicándole el tiempo que se merece la palabra de Dios. Hermanos, quien quiere que deje la Biblia está enfrentando a Dios mismo y se está burlando de Él. Porque nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que seguir la verdad. La palabra de Dios es el alimento espiritual en nuestra vida. Hermanos, la palabra es la verdad de Dios. La verdad que nos va a nosotros a quitar de la esclavitud, del pecado. Nos va a quitar de aquellas cosas que no le agradan a Dios, del engaño del enemigo. Por eso de que nosotros tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios, la verdad, es el atributo esencial del Señor. Es la verdad absoluta. Hermanos, Jesús dijo en Juan 14:6 que yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. La verdad ha sido personificada en nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Y todo lo que Él enseñó aquí en la tierra, todo lo que Él habló por medio de su Espíritu Santo, es la verdad que nosotros tenemos que seguir. Y gracias a Dios, el Señor nos ha dejado este precioso libro, la palabra de Dios, la Biblia, en el cual nosotros podemos encontrar esta verdad que nos va a libertar, esta verdad que nos va a alejar
del engaño del enemigo y nos va a encaminar en el proceso de la santificación. En Juan 8, 31, 32, Jesús habló a sus discípulos y a todos los que habían creído en Él, que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos del Señor. Y conoceremos la verdad, y la verdad os hará libre, nos hará libre. Porque de acuerdo al contexto, Jesús estaba hablando justamente acerca del engaño de las filosofías religiosas de aquel entonces, de aquel engaño que Satanás había puesto en los corazones de las personas para alejarse de la verdad de Dios. Y el Señor Jesús dijo y advirtió que Satanás es el padre de toda mentira. Él es mentiroso y homicida desde el principio. Por eso que Jesús, siendo la verdad absoluta, la personificación de la verdad de Dios, Él dijo que si nosotros conocemos a Jesús por medio de su palabra, vamos a ser libertados del engaño y no vamos a estar nosotros claudicando en dos pensamientos y desobedeciendo los mandatos del Señor. Cuando el Espíritu Santo de verdad dijo Jesús, que prometió el Espíritu Santo, dijo que Él nos guiaría a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que diga y os hará saber las cosas que habrán de venir en Juan 16, 13. Hermanos, nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios es la que nos va a santificar. La verdad de la palabra de Dios es la que nos va a llevar a nosotros a llevar una vida de obediencia que agrada a Dios. No solamente, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que ser santificados en la verdad, sino que también, como dice en el versículo 18, que la misión que nosotros teníamos de Él es: como tú me enviaste al mundo, así yo os envío también al mundo. Entonces, ¿cuál es el fruto de la santificación, hermano? ¿Cuál es el resultado de la santificación? Es que nosotros, hermanos, cuando nosotros somos santificados, vamos a ser enviados al mundo hacia un propósito. Hemos dicho que tenemos un propósito en esta vida, no solamente llamados a salvación, sino llamados a servirle y a vivir una vida de obediencia. Somos separados inmediatamente, pero a la vez somos enviados. Somos separados de la esclavitud del pecado, somos salvados, pero inmediatamente Dios nos pone en una posición de trabajar para el Señor, de servirle al Señor. No estamos en este mundo, hermanos, para vivir una vida sin propósito. Nosotros tenemos una comisión definida, tenemos una tarea: vivir una vida santa, consagrada a Él y expresar el amor de Cristo, sobre todo proclamar su obra de amor en la cruz. Cristo, hermanos, aquí habla de su propia misión con toda seguridad. Dice: tú me enviaste al mundo. El Señor envió a Jesús con un propósito. Él vino para hacer lo que el Padre le había definido que Él tenía que hacer. ¿Para qué? Para que Él muriera por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús cumplió los mandamientos del Señor, cumplió la misión por la cual había sido enviado. Pero así también Cristo habla que así como Dios lo envió a Él, Él también nos envía al mundo también. De la misma manera como Jesús fue obediente a la palabra de Dios, nosotros también tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Hermanos, Él nos ha enviado a que nosotros proclamemos este glorioso evangelio. Y en este caminar, hermanos, de la santificación, nosotros tenemos que cumplir esta tarea. Por eso, hermanos, que la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario es la que a nosotros, hermanos, nos debe motivar a que nosotros vivamos una vida de santidad, obedeciéndole al Señor. Ahí en el versículo 19, que dice del Evangelio de San Juan: y por ello dice, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos estén santificados en la verdad. Hermano, Jesús fue santificado. En este contexto, hermano, no porque tuviese Jesús falto de perfección, no espiritualmente conveniente, sino que en el sentido de que ser consumado por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él tuvo un propósito.
Él fue santificado en ese propósito por el cual tuvo de morir en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, que Jesús apela al Padre y intercede por todos nosotros para que la eficacia de su santificación, de su obediencia a nosotros, también sea una realidad en nosotros. Los discípulos, hermanos, todo hijo de Dios, somos santificados en la verdad. No solo porque hemos sido limpiados por la palabra, sino también porque hemos sido separados a fin de ser dedicados a buscar la verdad de Dios. Hermanos, nosotros tenemos un objetivo y es proclamar al mundo la verdad del Evangelio para que sean llamados a este propósito glorioso y puedan ser aceptos a la misericordia de Dios. El oficio, hermanos, que nosotros tenemos delante de Dios por ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario a derramar su sangre, es uno de los frutos que a nosotros nos debe animar a vivir una vida de santidad. Hermanos, los hijos genuinos que han aceptado a Jesús como su Salvador y valoran el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, somos los llamados a que nosotros entreguemos nuestra vida en una vida de obediencia para ser santificados. Recuerden, hermanos, como dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 5, versículos 25 y 27, cuando Jesús habla, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, que dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, el sacrificio del Señor Jesús, hermanos, hizo posible que el amor tan grande que Él tuvo, hizo que nosotros como iglesia fuéramos santificados, fuéramos purificados, fuéramos, hermanos, presentados ante la presencia del Señor como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, para que seamos santos delante del Señor. Gloria a Dios, hermanos, por este sacrificio de amor que tenemos nosotros. En este mundo todavía, hermanos, tenemos que predicar la verdad de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio del Señor. Tenemos que predicar el amor del Señor que tiene hacia la humanidad. Hermanos, cuando Cristo venga, ¿cómo nos encontrará? ¿Como una iglesia alejada? ¿Una iglesia estática? ¿Una iglesia muerta? No. Cuando Cristo venga, Él va a venir por una iglesia viviente, una iglesia gloriosa, una iglesia que esté sirviendo al Señor, una iglesia que muestre en su vida la santificación, que esté en el proceso buscando, hermanos, en los propósitos de Dios. Por eso que el Señor decía en Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, por la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de todo pecado que pueda estar impidiendo que el Señor pueda estar obrando en nuestra vida. Hermanos, Jesús oró y Él clamó: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, la santificación es una responsabilidad que todo hijo de Dios tiene que tener en su vida. No podemos nosotros vivir una vida sin estar en ese proceso de santificación. Y lo que nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a vivir una vida consagrada, una vida de santificación, una vida de obediencia, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad que nos va a nosotros a guiar hacia los propósitos del Señor. No podemos, hermanos, jamás alejarnos de los propósitos de Dios, de la palabra de Dios. Tenemos que estar nosotros aprendiendo de ella. Tenemos que estar nosotros conociendo la verdad de Dios. Es una irresponsabilidad de parte de un hijo de Dios que no estemos nosotros meditando en ella, que no estemos nosotros conociéndola. Hermanos, tenemos un problema, lamentablemente, como latinos, que nosotros, hermanos, somos pocos de leer.
No hemos sido cultivados a la lectura. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vemos pura letra, más bien nos cansamos, nos aburre, nos da pesadez de leer la palabra de Dios. Pero eso no es disculpa, hermanos. Eso es un engaño, es una mentira del diablo que pone en las mentes y en los corazones de las personas para que no estén leyendo la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que a nosotros nos ha dado el espíritu de poder, el espíritu de dominio propio. El Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones, en nuestra vida, para ayudarnos a que nosotros tengamos hambre y sed de la palabra de Dios. Pedro por eso decía que nosotros debemos desear como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada. Hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos. Tenemos que nosotros, hermanos, estar tomando la palabra de Dios en serio. No podemos descuidar nuestras vidas. Por eso que nosotros vivimos una vida de derrota, una vida de preocupaciones, una vida apagada, apática, porque no estamos nutriéndonos de la palabra de Dios. Estamos debilitados, estamos desnutridos. Por eso que nosotros tenemos que fortalecer nuestros músculos espirituales. Tenemos que alimentarnos, nutrirnos de la palabra de Dios para que nosotros tengamos una vida poderosa en la mano del Señor. Vivamos una vida gloriosa, una vida contenta, una vida en victoria, hermanos. Una vida de fe, que a pesar de los problemas y las dificultades que podamos enfrentar, sabemos que en el Señor todo lo podemos. Amén. En el Señor tenemos las bendiciones en nuestras manos. ¿Por qué no disfrutar de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué no disfrutar una vida de obediencia para que nuestra vida sea una vida bendecida por el Señor, una vida de victoria? No podemos, hermanos, descuidar esto. Cada uno de nosotros decidimos nuestro destino, decidimos nuestro propósito. Si queremos vivir una vida bendecida por el Señor, si queremos vivir una vida con propósito, una vida donde Dios esté dándonos victorias día a día, tenemos que ir a la palabra de Dios, conocer la verdad de la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla, tenemos que estar estudiándola, dedicándole tiempo a la palabra de Dios. Pero si tú quieres llevar una vida mediocre, una vida de tumbos, una vida donde solamente el goteo de la misericordia de Dios venga sobre tu vida, pues bien, hermanos, sigue como estás, sigue alejándote de la palabra de Dios, que esto no te va a conducir a ningún propósito de tu vida, sino más bien vas a ser engañado y envuelto por las artimañas, por los engaños del enemigo. Necesitamos, hermanos, es urgente que nosotros necesitamos estar estudiando la palabra de Dios. Que los hogares, hermanos, sea la palabra de Dios el primer alimento que nosotros tenemos que ingerir en nuestras vidas para que nosotros llevemos hogares bendecidos por el Señor, vidas consagradas por el Señor, y el mundo pueda ver en nosotros cómo la presencia de Dios está en nuestra vida y puedan venir y acercarse a los caminos del Señor. No que tu vida los aleje, sino más bien que tu vida sea el instrumento por el cual las personas se acerquen a Dios. ¿Cómo está tu vida? Si tú reflexionas y ves cómo está tu vida, ¿las personas se alejan de ti o se acercan a ti cuando tú le abras la palabra de Dios? Entonces, es algo que nosotros tenemos que reflexionar, hermanos. El Señor rogó y oró al Padre para que nosotros seamos santificados. El Señor ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros obedecerle y seguir sus caminos. ¿Estamos dispuestos a vivir una vida de santidad? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios, a vivir una vida consagrada de Dios? Pues la palabra de verdad, la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida de obediencia, una vida de santidad. Estamos en un proceso en el cual todos nosotros tenemos que estar involucrados y ser responsables delante de Dios de la tarea que el Señor nos ha dado. Dios no nos ha salvado solamente para que tú vivas no gozoso, alegre, no por la salvación que Dios te ha dado. Dios también nos ha llamado para que nosotros le obedezcamos y podamos cumplir el propósito por el que Dios nos ha llamado. Estamos, hermanos, en un desafío muy grande en nuestras vidas. Y que la palabra de Dios, hermanos, la verdad de Dios, sea
la que nos ayude a nosotros a caminar en esta vía, en este sendero de la santidad, que es lo más hermoso que todo hijo de Dios puede experimentar, vivir y buscar. Hermanos, dice que si nosotros no buscamos la santidad de Dios, ¿cómo le vamos a ver al Señor? Tenemos que buscar la santidad del Señor. Y en primer lugar encontramos la verdad de la palabra del Señor. Hay muchas cosas más que lo vamos a ir tratando domingo a domingo, pero hoy Dios nos ha dado el fundamento por el cual nosotros tenemos que iniciar este camino. La única manera de nosotros de vivir una vida de santidad es estando fundamentado en la palabra de Dios, la palabra de verdad, porque Jesús es la verdad, Dios es la verdad. Y si nosotros creemos a Jesús, creemos a Dios, tenemos que seguir la verdad de Dios y no las mentiras de Satanás. Vayamos a ella, porque ella es la que nos va a dar la libertad y nos va a hacer libres. Queremos ser verdaderamente discípulos, tenemos que nosotros permanecer en su palabra para que nosotros podamos expresar como los salmistas que decían, cuán deliciosa es tu palabra, ¿no? Tu palabra es lumbrera a mi camino. Tus preceptos son los que me levantan y me ayudan y guían mi vida. Que sea la palabra de Dios la lumbrera a tu camino, que sea la palabra de Dios la verdad que te va a encaminar en este camino hacia la santidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestro amado Dios, Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias, bendito Dios, por habernos santificados. Gracias, Señor, por tu palabra que es la verdad, la cual, Señor, nos ayuda a entender y comprender, Señor, nuestro propósito, el camino que tú has trazado, Señor, en esta vida para nosotros. Aquí estamos, Señor, delante de ti, te hemos escuchado y, Señor, queremos consagrarnos ante ti. Si hemos estado, Señor, siendo engañados por el enemigo, hemos estado llevando una vida sin propósito, preocupados por la vanidad de este mundo, Señor, te rogamos que tú nos perdones. Pero hoy día queremos, Señor, tomar una decisión, Señor, y encaminarnos en el sendero que tú nos has trazado, en ese sendero de la santidad, y es la única manera, Señor, en que tú vas a usar nuestras vidas, Señor, para bendición a este mundo. Padre, que la verdad absoluta de tu palabra, Señor, sea la que nos guíe, sea la que nos alimente, nos fortalezca, sea la que nos libre, Señor, de todo engaño, Señor, de toda artimaña del enemigo que quiera alejarnos de tu presencia y de tu propósito. Señor, aquí estamos, tus hijos, Señor, poniéndonos en tus manos, en la brecha, para que tú, Señor, nos sigas santificando en tu verdad. Santifícanos, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, porque tú viniste para ayudarnos y te pedimos tu ayuda en este caminar, Señor, de obediencia, en este caminar de consagración a tu nombre. Señor, bendice a tus hijos, que esta palabra esté atesorada en lo más profundo de su corazón y produzca el fruto, Señor, por el cual, Señor, tú le has traído, para que ellos sean instrumentos de bendición en tus manos. Yo los bendigo, Señor, y te doy las gracias por esta iglesia. Gracias por tus hijos presentes, por los que no están. También, Señor, tu bendición para ellos. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
¿Estamos contentos? ¿Estamos desafiados a seguir la verdad del Señor? Amén. Gloria al Señor. Aleluya.